Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33, nos dice la Escritura: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Si alguno de vosotros ha paseado por la Plaza de Sol de Madrid a ciertas horas de la tarde, es muy probable que se haya encontrado con un grupo de creyentes muy particulares que se dedican a predicar el Evangelio desde lo alto de una caja roja. Son conocidos por este nombre, los de la caja roja, y se caracterizan por cantar y gritar asuntos bíblicos con la intención de que alguno se convierta al oírles. Este método de evangelización lo derivan de textos bíblicos, tales como Isaías 58:1, que nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, o de Hechos 17:17, donde el apóstol Pablo predicaba en la plaza cada día a los que por allí se encontraban, o el principio de nuestro texto base, que la sabiduría clama en las calles. Y aunque la intención, a primera vista, pueda parecer buena o incluso bíblica, debemos analizar el contexto histórico y cultural en el que se llevan a cabo estas predicaciones mencionadas en la Biblia para saber si esto es adecuado en nuestros días o no. En los tiempos de Pablo y del Señor, en el contexto judío, la plaza o las plazas eran el centro de la vida social. Allí se juntaba toda clase de personas, desde los más poderosos hasta los más humildes. Allí no solo se compraba y se vendía, sino que se intercambiaban las noticias, se discutían temas de interés e incluso se resolvían disputas legales. No solo eso, sino que los rabinos tenían por costumbre cultural enseñar en público, pero esto era una tradición judía, no era una enseñanza bíblica. Por otra parte, todos los que escuchaban sabían de qué se les hablaba, porque todos tenían como padre a Abraham. Por tanto, ese era su contexto natural. Todos eran judíos, era su religión. Tanto de los que hablaban como los que escuchaban, eran hermanos entre sí. De igual manera, en las ciudades helenísticas y romanas, el ágora, o la plaza, era el corazón de la vida cívica, un lugar donde se discutían igualmente ideas filosóficas, políticas y religiosas. Este es el modelo que influyó también en los judíos. Por tanto, estos lugares eran lugares donde se discutían cosas trascendentes, relacionadas también con el reino de Dios. Es decir, que en su contexto cultural era lícito y necesario que se presentase el Evangelio de esta manera, porque era el método común que se usaba para transmitir el conocimiento. La pregunta es, ¿en nuestros tiempos es esto igual? Comparemos el contexto cultural de los judíos de la época de Cristo con el que tenemos ahora, para responder a esta pregunta. Cuando analizamos el mundo actual, y para no desviarnos mucho, la misma Plaza de Sol, vemos que no tiene nada que ver con los judíos. Vemos que hoy las plazas no son ni mucho menos un lugar de reunión para discutir temas influyentes, políticos o religiosos. Más bien son un lugar de paso y un lugar de entretenimiento,
en el que cada uno va a su aire, pensando en sus problemas, con prisa y cada vez más con cascos, sin escuchar nada. A esto se le suma que en estas grandes plazas, lo único que destaca, además de las estatuas, son los bailarines, los titiriteros y los cantantes. El asunto es que si en medio de todo esto nos subimos a una caja a gritar más que el cantante que tenemos al lado, lo único que podemos conseguir es que nos consideren un espectáculo más y que como mucho nos echen las monedas sueltas que les queden. Es decir, lo que conseguimos no es otra cosa que ridiculizar el Evangelio. En estos asuntos vemos que la intención no es lo que cuenta. Más bien lo que importa es escudriñar la palabra en su contexto y aplicarla en el nuestro. Es por eso que el autor, al igual que hacía al principio del capítulo, redirige nuevamente nuestra atención hacia la sabiduría, cómo aplicar el conocimiento a nuestro día a día. Y hoy lo que haremos será seguir el sermón de una forma textual, es decir, no vamos a tener puntos, sino que vamos a ir analizando versículo a versículo. Y el primer versículo nos dice: la sabiduría clama en las calles, en las plazas, da su voz. ¿Qué quiere decir, entonces, este versículo? Si no implica que tengamos que ir gritando el Salmo 119 por las calles, ni recitando los 10 mandamientos en la Plaza de Sol hasta que la estatua de Carlos III se lo aprenda, ¿qué es lo que quiere decir? Bien, la Escritura nos habla de cómo la sabiduría clama en lugares públicos, clama en las plazas, clama en las calles, refiriéndose a que llama la atención de todos, tanto de los poderosos como de los humildes. Este clamor simboliza la disponibilidad y la accesibilidad a la sabiduría divina. Dios, en su misericordia, no oculta su verdad ni la restringe a unos pocos privilegiados. Por el contrario, Él proclama su sabiduría para que todos la oigan y la sigan. Esto lo podemos apreciar a través de su creación. ¿Quién, sino un Dios sapientísimo, podría ordenar los planetas y las estrellas de tal forma que el sol no nos queme, pero que tampoco nos congele cuando se oculta? ¿Quién, sino un Dios sapientísimo, podría organizar nuestro metabolismo con una precisión tal que si falla en uno de sus procesos, lo cual causaría nuestra muerte, éste automáticamente se corrija para seguir funcionando de forma natural? ¿Quién, sino un Dios sapientísimo, podría haber formado la vida que hoy tenemos y que ningún hombre ha podido explicar fuera de Dios? Nos dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que vemos, entonces, es que la sabiduría no se esconde. No hay que ir a buscarla a una mazmorra oculta en un país recóndito a una precisa hora del día cuando el sol se oculta. No, la sabiduría está a la vista de todos. Lo único que debemos hacer es escuchar. Escuchar y observar, pero no observar solamente a la creación, sino también a las Escrituras. Porque ahí es donde está la mayor fuente de sabiduría. Y en nuestros días, este llamado se vuelve más real que nunca. Hoy más que nunca tenemos acceso a la sabiduría. Porque todos, estoy seguro de que todos los aquí presentes, contamos con un teléfono móvil, en el cual se puede instalar una aplicación, que no sé si la conocéis, se llama la Biblia. Y tiene acceso a las Escrituras de principio a fin. El móvil se usa una media diaria de 5 a 7 horas, según estudios europeos. Pero mucho me temo que entre todas esas horas que se pasan entre aplicaciones, la Biblia no está presente. Y si lo está, dudo mucho que dure abierta más de 15 segundos, que es lo que tardamos en leer el versículo del día. El asunto con todo esto es que la sabiduría realmente está clamando, hoy más que nunca. Pero el mundo, y muchas veces nosotros los creyentes, preferimos escuchar a los entretenimientos y a las diversiones antes que a Dios. Pues bien, para los que, pudiendo vivir su vida como el Dios Trino demanda, prefieren hacer oídos sordos, prefieren vivir con distracciones, la palabra tiene varios adjetivos
Y los encontramos en el siguiente versículo, en el 22. Nos dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Estos versículos nos muestran a tres tipos de personas que rechazan la sabiduría: simples, burladores e insensatos. Cada uno de ellos representa una actitud que los lleva a despreciar a la verdad de Dios. Los simples son aquellos que no buscan conocimiento, se conforman con su ignorancia y prefieren vivir sin buscar el propósito divino porque ni les interesa. No quieren que nadie les moleste, mucho menos que se les turbe la conciencia. Por lo tanto, ante la palabra de Dios, hacen oídos sordos. Los burladores se ríen de todo lo relacionado con Dios. Son quienes abiertamente rechazan y ridiculizan la palabra, optando por vivir en el placer momentáneo del pecado. Y los insensatos son aquellos que escuchan la verdad, pero que prefieren su propia opinión y voluntad, rechazando activamente la corrección divina. Tristemente, este es el perfil más destacado en nuestros días. Hace unas semanas estaba en mi oficina y me fui a comer una manzana, pero antes le quité la piel. Un compañero se burló de mí por hacerlo porque decía que era de pringao. El asunto es que cuando le expliqué que pelaba la manzana porque esta está llena de cera para que así se venda mejor, mi compañero terminó de reírse de mí. Cuando cogí un cuchillo y rasqué la cera delante de él, me miró a los ojos y me dijo: no sé qué es eso, pero no me creo que sea cera. Acto seguido le di un bocado a su manzana y siguió trabajando. No os sorprenderá entonces que cuando le hable de Dios, su respuesta sea la misma: no sé quién ha creado el mundo, pero no me creo que haya sido Dios. La cosa es que si esta reacción viene de un impío, la entendemos como algo normal. Lo que no nos parece tan normal es si esta misma reacción la tiene un cristiano al que llamamos hermano. Y me explico. Si el pastor en una comida o en un momento de conversación grupal habla de algún tema contradictorio, como puede ser el clima que tanto cambia o aquellos poderes que están por encima de los gobiernos, nuestra reacción no puede ser la de burla o la de desprecio. No podemos argumentar que como el pastor no ha estudiado derecho o leyes medioambientales, no puede hablarnos de este tema. Por el contrario, tampoco nuestra actitud puede ser la de una fe ciega, creyendo todo lo que se nos diga, aunque vaya en contra de lo que pensamos. Más bien, debemos tener un espíritu crítico. En primer lugar, analizar y saber quién nos está contando qué cosa. En este caso es un pastor, que no habla con su autoridad, sino con la de Dios, y además que mide sus palabras. Debemos entonces analizar lo dicho y después informarnos por nuestra cuenta. Pero esto no solamente en este tipo de aspectos, sino también con los sermones. Cada cristiano es responsable de su salvación. Debe ver si lo que se está predicando es conforme a la palabra del Señor y escudriñarlo. El asunto entonces es que ya sea un escéptico que ignora las pruebas visibles del pecado que hay ante sus ojos, o un creyente que desprecia el mensaje pastoral porque desafía su entendimiento, ambos muestran el peligro de endurecer el corazón. Este rechazo es trágico, porque muestra una elección deliberada. No es que estas personas no tengan acceso a la verdad, es que eligen despreciarla. Y hay una noticia muy mala para los que así actúan, ya que solamente hay un pecado contra el que no existe el perdón, y es la incredulidad. Y aunque este texto parezca dirigido a los inconversos, en realidad va dirigido a los pecadores, y en ese grupo también estamos nosotros. Así que nos debemos preguntar: ¿hay áreas en las que hemos endurecido el corazón y rechazado la guía del Señor? ¿Tenemos pecados que intentamos silenciar porque nos gustan demasiado? Debemos recordar que es tan peligroso escuchar el consejo de Satanás como ignorar las palabras de Dios. Y esto lo deja bien claro nuestro texto. La respuesta de Dios ante aquellos que ignoran su sabiduría es lo que nos dicen del versículo 24 al 28, reduciendo un poco: también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis.
Estos versículos probablemente sean de los que más temor despiertan en el corazón. La respuesta justa y perfecta ante aquellos que han decidido ignorar el consejo de Dios y seguir sus propios caminos es recibir aquello que más temen. Párate a pensar por un segundo. Párate a pensar en ese pecado que solamente tú conoces. Aquel que a pesar de que sabes que deberías dejarlo ir, no lo estás haciendo. Y pregúntate, ¿qué pasaría si el Señor lo sacase a la luz? ¿Cómo afectaría esto a tu familia o a tu iglesia? ¿Cómo reaccionarías ante Dios? Si Dios te lo quitase todo por causa del pecado, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto y cruel por actuar de esta manera? Pues las Escrituras nos dicen en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a la misericordia de Dios que cuando escuchamos hablar de su justicia nos quejamos injustamente. Es como aquel profesor que perdona a sus alumnos el que entreguen tarde la tarea hasta que un día decide no hacerlo y justamente ponerle un 0 a aquellos que la hayan entregado tarde. Tras ello, solamente recibe quejas e insultos, pero este hombre estaba actuando con justicia. De igual manera nuestro Dios. Lo cierto es que todos y cada uno de nosotros merecemos la condenación eterna, pero por su misericordia no la hemos recibido. Lo cierto es que cada día pecamos, herimos a un hermano, faltamos al testimonio o deshonramos el nombre de Dios. Y la respuesta constante de nuestro Dios es la de un Padre amoroso que espera con paciencia a que su Hijo se arrepienta. Pero el gran problema de todo esto es que nos acostumbremos y que utilicemos la misericordia de Dios como una excusa para pecar. Si antes de cometer un pecado, a sabiendas piensas en tu mente, bueno, Dios me perdona, entonces tienes un grave problema. Estás acumulando ira para el día del juicio. Jonathan Edwards, uno de nuestros padres puritanos, dice con respecto a esto, Dios no le debe nada a los pecadores. Cada momento de vida y cada llamada a arrepentirse son actos de misericordia inmerecida. Cuando los hombres desprecian esta misericordia, es justo que enfrenten la ira que han almacenado para sí mismos. Y alguno se preguntará también, ¿qué hay de la risa? Porque este texto nos decía que Dios se reirá en nuestra calamidad. ¿Qué hay de la risa? ¿No se supone que tenemos que ser buenistas y cuidar los sentimientos de todo el mundo para que nadie se ofenda? Pues así como Elías se rió de los profetas de Baal por adorar a falsos dioses y no escuchar las palabras del único y verdadero Dios, Dios se reirá de los que, habiendo sido exhortados, no quisieron escuchar. Esta risa solamente es una afirmación de que su justicia triunfa sobre la necedad humana. Como lo expresa Matthew Henry, esta risa simboliza el desprecio justo de Dios hacia aquellos que se han burlado de su gracia. Dios, dice Matthew Henry, no se ríe como lo hacen los hombres, sino que manifiesta su justa indignación. Él vindica su gloria al demostrar que su paciencia no será burlada para siempre. Pero mucho me temo que la risa no es lo peor, sino lo que viene después. Lo que viene después de la risa son los juicios de Dios. Proverbios 1:27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Los juicios de Dios a lo largo de las Escrituras son en multitud de ocasiones la forma de hacer despertar a las naciones y a la conciencia de las personas para que se vuelvan a Él. Pero incluso en esto, incluso en sus juicios, el Señor muestra su misericordia, ya que no actúa como un padre airado que sin control de sus emociones golpea a su hijo, no, sino que por el contrario siempre advierte de que el juicio vendrá.
siempre advierte de que el juicio vendrá si no nos arrepentimos. Siempre tenemos un tiempo para actuar y cambiar. Por eso no podemos esperar a mañana para arrepentirnos, porque mañana puede ser tarde. Isaías 55, 6 al 7 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y la expresión mientras pueda ser hallado implica que llegará un momento en el que será demasiado tarde. Como lo fue para los contemporáneos de Noé, que tuvieron más de 100 años para arrepentirse y escuchar la palabra del Dios de los cielos, pero en su lugar decidieron ignorarlo hasta que se puso a llover. Pero para entonces la puerta del arca ya había sido cerrada. ¿Vas a esperar a que Dios te cierre la puerta para acudir a Él? Hoy todavía estás a tiempo de correr a sus pies, de arrepentirte de tu mal camino y con determinación buscar a Dios. Flavel habla del terror que acompaña el juicio divino. Dice: cuando la conciencia finalmente se despierta, muchos clamarán en la aflicción, pero el llamado será infructuoso. No porque Dios no sea misericordioso, sino porque despreciaron su misericordia cuando estaba al alcance. Este es el eco de su propia necedad. Esta es una advertencia seria, muy seria, sobre la justicia de Dios. Él nos ha dado oportunidades para escuchar y seguir su voz, pero cuando el hombre persiste en la necedad, Dios permite que las consecuencias naturales de sus decisiones lo alcancen. Este juicio no es arbitrario, este juicio no es injusto, es el resultado de las decisiones que cada persona ha tomado. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, comerán del fruto de su camino, nos dice el versículo 29 al 31. Es decir, la sentencia se hace firme tras el juicio. Tenemos lo que hemos sembrado. Tras no escuchar a nuestro Dios, el juicio se hace real. Hoy en día, muchos son los que se preguntan: ¿por qué está tan mal el mundo? O afirman: qué malos son nuestros políticos, si tuviéramos otros seguro que seríamos más felices. Puede que esto último sea verdad. El problema es que no se dan cuenta de dónde proviene todo este mal. Que no proviene de que el gobierno sea rojo, verde, azul o rosa, ya que todos y cada uno de ellos son una clara representación del pueblo. Nos quejamos de que tenemos ladrones en el gobierno, pero robamos los botes de champú y las toallas cuando vamos a un hotel. Nos quejamos desde las altas esferas nos mienten, pero cuando por pereza o porque se nos olvida faltamos a nuestras responsabilidades en la iglesia o en el trabajo, nos excusamos con una mentira piadosa, diciendo que no nos encontrábamos bien. Bueno, las mentiras piadosas son mentiras, no existen en la Biblia. Y estos pueden ser dos ejemplos sencillos, pero lo que nos muestran es que en la medida de nuestras posibilidades somos igual de pecadores. Si tuviéramos más poder, pecaríamos con más poder. Vemos entonces que el juicio que enfrentamos hoy no es simplemente uno político, sino uno espiritual, causado por haber dejado de escuchar la sabiduría de Dios y haber seguido nuestros propios caminos. El rechazo a la sabiduría no solo trae sufrimiento terrenal y juicios en este mundo, sino que nos aparta de la gracia y el cuidado de Dios. Y este es el peor juicio de todos. A lo largo de la historia siempre ha habido gobernantes crueles y tiranos, y aunque estos han sido juicios enviados por Dios, si observamos la historia, vemos, por ejemplo, que hay una época que se considera la del oscurantismo, que duró más de 1000 años, pero no se denominó así por el excesivo abuso de los gobernantes sobre los ciudadanos, sino porque hubo un cese del conocimiento y la sabiduría. Se restringió la verdad. Y este es el peor juicio de Dios. El peor juicio de Dios contra el mundo es quitar su palabra de él, entregarlo a la herejía, la mentira o al silencio. Por lo tanto,
Debemos dar gracias a Dios. Hoy puede que no tengamos los mejores gobernantes del mundo, pero aún nos quedan predicadores que exponen la palabra con firmeza. Nos quedan predicadores que lo hacen también con verdad. Así que debemos estar agradecidos de que, a pesar de lo que está este mundo, de lo mal que está este mundo, tenemos libre acceso a Internet, por ejemplo, y podemos escuchar sana doctrina en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero no podemos ser solamente agradecidos, sino que debemos aprovechar este privilegio, porque ninguno sabemos lo que nos puede durar. Ya que a pesar de todos estos privilegios, las iglesias y el mundo cada vez están más perdidos, cada vez provocan más la ira de aquel que es fuego consumidor, por lo que es muy, pero que muy posible que Dios juzgue nuevamente a este mundo sin el privilegio de escuchar su palabra. Por eso debemos aprovechar mientras podamos, porque el día de la salvación, como decíamos, tiene límites. Hay una llamada que será la última, y hacer afrenta al Espíritu de gracia, despreciar el sacrificio de Cristo y no escuchar a su voz es una provocación que no quedará sin castigo. Este castigo es el que se expresaba en el versículo 28, cuando decía que me hallarán y no responderé, me buscarán de mañana, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y Charles Bridges, en su comentario, dice: la oración, una vez omnipotente, será entonces impotente. Ser abandonado por Dios en cualquier momento es una terrible desgracia, cuanto más en tiempos de angustia. Pero tener su rostro no solo apartado de nosotros, sino contra nosotros, esto será el infierno en lugar del cielo. Y para los buenistas, añade, ¿esta ira sin medida le parece inconsistente con un Dios de amor? ¿Acaso no es Él un Dios justo, un fuego consumidor? Piensa en que su conocimiento, en lugar de ser un deleite, está siendo odiado. Su temor, olvidado. Su amoroso consejo, desconsiderado. Todas sus reprensiones, despreciadas. ¿No es justo entonces que el pecador obstinadamente empeñado en seguir su propia conducta no solo recoja, sino que coma del fruto de ella, y no solo durante esta vida, sino también al final, durante toda la eternidad? La ira de Dios y el infierno no son un juego, sino una realidad. Y es algo en lo que todos y cada uno de nosotros debemos meditar, ya que no vamos a vivir para siempre. Llegará un día en que todo terminará. Escucharás tu último sermón, elevarás tu última oración, leerás tu último capítulo de la Biblia. Todo lo que has querido, deseado o planeado quedará atrás. Y tendrás que dejar este mundo para presentarte ante un Dios santo que no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, escucha la sabiduría y reflexiona sobre tu final. Puedes ignorar la voz de la sabiduría o rechazar los consejos que Dios envía a través de sus ministros. Pero llegará el día, inevitablemente, en que Dios se acercará y te hablará. La pregunta es, ¿estás preparado? Si mañana viene el Señor a pedir tu alma, ¿cómo será tu final? ¿Será un final sin esperanza? Es necesario meditar en esto, porque todavía hoy tenemos esperanza. La encontramos en el último versículo de nuestro texto, Proverbios 1:33, nos dice: pero el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Este pasaje concluye con una promesa maravillosa. Aquellos que escuchan y siguen la voz de la sabiduría vivirán en paz y seguridad. Esta paz no es la ausencia de dificultades, sino la seguridad interna que proviene de estar en comunión con Dios. Nuevamente el Señor hace referencia a la importancia de estar atento a su palabra. Así como empezaba nuestro texto, hablando de que la sabiduría clama en las calles, concluye diciendo que aquel que escuche esa sabiduría es el que tendrá paz. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué quiere decir que oigamos a la sabiduría del Señor?
¿Significa esto que todo aquel que venga a la iglesia y escuche un sermón será inundado de una paz enorme? Mucho me temo que no. Me temo que el texto tiene una mayor profundidad. Oír a Dios significa escuchar con atención y reverencia. Se trata de prestar una atención plena a las palabras de Dios, conscientes de que son las palabras del Creador y Soberano del universo. Pero, además, la idea no es simplemente la de prestar oído, sino la de actuar en consecuencia con lo escuchado, con un corazón dispuesto y temeroso de Dios. La falta de paz en nuestra vida es consecuencia directa de un corazón en enemistad con Dios. Esta realidad la podemos ver desde el inicio, desde la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, ya que lo primero que desarrollaron fue miedo, vergüenza y separación de Dios. Ya no paseaban por el jardín del Edén confiados, sino que su mente les turbaba y hacía que se escondiesen de Jehová. Y esta actitud está integrada en nosotros desde la caída. El pastor puede contaros cómo aquellas personas que tienen enemistad contra él o que no están en sintonía con el Señor salen corriendo de la iglesia sin que nadie les vea. Y esto es causa del pecado, porque el pecado provoca en nosotros una actitud de cobardía que si no nos aleja del prójimo, nos aleja de Dios. Por eso, cuando cometemos un pecado, Satanás siempre aprovecha para decirnos: ¿cómo vas a orar ahora? ¿Cómo vas a orar después de lo que has hecho? Yo, si fuera tú, no me atrevería a ponerme delante de Dios. Nos insta a huir. Ya os digo que cuanto más le escuchemos, menos paz tendremos. La Biblia nos insta a todo lo contrario. Nos muestra que la paz no la encontraremos jamás huyendo, sino postrándonos a los pies del Salvador. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta, por lo tanto, es la única manera de estar en paz con Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados para salvación. Y siempre que hablamos del arrepentimiento, me gusta mencionar lo que nuestra confesión de fe dice al respecto. En el apartado 15, el punto 3, nos dice que este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona, a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él, con tristeza, con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Y esto es precisamente lo que leíamos en nuestro texto adicional, en Jonás. En Jonás 3 se nos narra la historia de cómo Jonás anunció un juicio sobre la nación de Nínive, y tras escucharlo el rey y el pueblo, nos dicen las Escrituras que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y como respuesta ante su arrepentimiento, nos dice el versículo 10, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta nación reaccionó ante la advertencia del Dios soberano, y el juicio que se avecinaba sobre ellos fue detenido inmediatamente. Esta historia nos muestra lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es simplemente el decir perdón y salir corriendo. Es mucho más que eso. Calvino decía que el arrepentimiento es un proceso continuo de transformación. Y podríamos decir que ese proceso se compone de, lo he dividido en 5 pasos sencillos. En primer lugar, la convicción de pecado. Debemos tener una conciencia profunda del pecado y lo que éste implica, una ofensa directa contra la santidad de Dios. Si no tenemos esto, nuestro arrepentimiento jamás será sincero, porque estaremos pidiendo perdón por algo que no creemos que esté mal. En segundo lugar, tenemos que tener una confesión sincera.
Admitir con argumentos y precisión el pecado ante Dios, y cuando sea necesario, también ante otros. Pero insisto, no es suficiente decir, perdóname Señor, sino que debemos señalar nuestros pecados concretos y ponerles nombre. En tercer lugar, hay un dolor piadoso que causa el pecado. Este dolor es una tristeza genuina, que no solo lamenta las consecuencias del pecado, sino su naturaleza misma contra la rebelión de Dios. El dolor del arrepentimiento se diferencia del dolor emocional, en que mientras que el dolor emocional puede causar un malestar temporal, no afecta a la conciencia de tal modo que cuando este malestar se nos pasa, volvemos a caer en el mismo pecado. Mientras que el dolor del arrepentimiento afecta a la conciencia, causando que despreciemos el pecado cometido y no lo volvamos a repetir. En cuarto lugar, debe haber un abandono del pecado. Como decíamos antes, este dolor nos debe llevar a un cambio real de comportamiento, dejando atrás los patrones pecaminosos. Habrá pecados que conlleven una mayor lucha, con los que tengamos que batallar arduamente y sin descanso, pero el creyente no puede ceder. No puede ceder. Debe avanzar en su lucha con la ayuda de Cristo hasta vencerlo. Y en último lugar, debemos volvernos a Cristo. Este es el paso más importante, hincar nuestras rodillas en el suelo, dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, y en oración buscar en Cristo el perdón y la fuerza para obedecer. Este es el único camino que tiene el hombre para encontrar paz en este mundo de aflicciones. Para concluir, el texto que hoy hemos leído es un toque de atención severo. La sabiduría del Dios Altísimo nos exhorta a que nos volvamos a Él. Todos los aquí presentes hoy hemos escuchado su palabra, por lo tanto no tendremos excusa el día de mañana. No podremos decir que su voz no llegó a nuestros oídos. No podremos quejarnos de que había mucho ruido en las calles y que, por lo tanto, no pudimos oír la sabiduría. Hoy es el día para que aquellos que no conocen a Dios corran hacia Él. Para que aquellos que dudan de su salvación se postren de rodillas y rueguen hasta estar seguros de ella. Y para que los que tienen a Cristo como su Señor y Salvador no cierren sus oídos y se desvíen. Hoy es el día para que todos y cada uno de nosotros nos autoexaminemos. Seamos sinceros con nosotros mismos y veamos nuestra situación delante de Dios. ¿Hace cuánto no oras al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo devocionales rutinarios que no están alimentando tu alma, solamente marcando un check en tus tareas diarias? ¿Cuándo fue la última vez que oraste antes de tomar una decisión importante? Si no escuchamos a nuestro Dios y rogamos su guía, no podremos sorprendernos cuando las cosas nos salgan mal. No podemos sorprendernos cuando pequemos deliberadamente en cosas que antes teníamos bajo control. Pero ¿cómo he podido caer en esto si ya lo tenía dominado? Pero si nos arrepentimos, si entendemos que no somos nosotros los que mantenemos la situación bajo control, que no somos nuestras fuerzas las que nos guían en el camino, sino que es la gracia de nuestro Señor la que da fuerzas y aliento al creyente, entonces, y solo entonces, podremos luchar la batalla. Y tras haber vencido, podremos unirnos al salmista y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.